Nada, muy buenos días. En esta presentación está todo relacionado con un sitio que es la IGAE, donde el principio de proporcionalidad de los actos que se firman es muy alto, ¿no? Es decir, nadie usa la firma para cosas triviales, sino más bien pues para firmar transferencias, para firmar subvenciones, para firmar pensiones, o sea, actos de trascendencia jurídica elevado. Entonces, se tiene que usar firma electrónica reconocida, basada en certificados, y eso ha producido pues todos los problemas que se tienen habitualmente, ¿no? De tiempo de respuesta, de personalización de los puestos de usuario, porque el sitio nuestro es un sitio que tiene muchísimos usuarios, tendrá aproximadamente unos 15.000 usuarios externos y unos 5.000 usuarios internos distribuidos en una serie de más de 100 oficinas por todo el Estado. Entonces, pues ha habido siempre una dicotomía entre el tiempo de respuesta, la satisfacción de usuario en los procesos de firma y la realidad, hasta que pues hemos ido refinando las soluciones que había, y entonces el objeto de esta presentación es daros esas informaciones de cómo hemos logrado hacer esa optimización, por si a vosotros os pasa. De hecho, a nosotros nos pasó y pedimos ayuda a industria y copiamos algunas ideas de ellos, y al final, hoy por hoy, la situación es bastante decente, digamos, en el uso de la firma, si bien todo es optimizable y probablemente todos esos nuevos métodos de firmas biométricas, etcétera, cuando tengan una cobertura legal también tengan su sentido en este tipo de sitios donde, sobre todo para la firma de directivos. También otro mensaje de nuestra presentación es que la gran dependencia de los servicios comunes. En nuestro sitio, cuando se cae @firma, prácticamente se cae todo. Entonces, pues también hemos logrado, a base de los sistemas que vamos a relatar, llegar a una situación en que cuando cae @firma el impacto es alrededor de un 3% de lo que era antes de hacer los cambios. También hay dos mensajes de dos servicios posibles. Hay un servicio que ofrece la FNMT que es compatible con @firma y también tienen un servicio de descargas de CRLs, que son dos elementos básicos que nos han ayudado para esto y que conviene conocer pues, si llegáis a una situación como la que nosotros hemos vivido para salir adelante. Entonces, sin más, pues vamos a comenzar la presentación. Buenos días. Todas las soluciones que vamos a presentar en esta exposición no son el resultado final de un proceso, como ha dicho José Ignacio, sino que son un camino que ya hemos recorrido con éxito, inspirándonos en ideas o soluciones que pueden proceder del Ministerio de Industria, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, de la FNMT, y estamos convencidos de que esa colaboración multilateral entre administraciones, empresas y universidades va a seguir dando resultados fructíferos. En primer lugar, a lo largo de toda nuestra presentación vamos a hablar de una plataforma desarrollada por la IGAE que se llama SGIFE. SGIFE es el sistema común de almacenamiento de documentos y de servicios de firma electrónica, como generación, validación de firmas, validación de certificados. También hace funciones de visor de documentos electrónicos y en este momento se está realizando su adecuación al esquema nacional de interoperabilidad
para poder generar documentos y expedientes electrónicos. Proporciona una serie de funcionalidades complementarias y adicionales a las que dan los servicios comunes, Insight, como pueden ser el alta de documentos que se reciban ya en formato ENI de otro organismo, la conversión de documentos que estén en el repositorio al formato del ENI, la posibilidad de modificar metadatos sin realizar previamente consultas de documentos, la petición de justificante, la elección del certificado con el que se desea realizar la firma, etc. Descubrimos que era una serie de funcionalidades que son requeridas por nuestras aplicaciones y que exigían hacer un desarrollo específico. Esguife tiene una arquitectura distribuida multicapa sobre servicios web. Como podemos ver, en primer lugar hay un cliente web que tiene una parte en código JavaScript que permite seleccionar certificado y lanzar la firma, una parte de applet desarrollado por nosotros, que es el que hace la construcción de los XML con la firma. Posteriormente se dispone de un servidor web, se comunica con HTTP, con el cliente web. A continuación tendríamos la aplicación usuaria de los servicios de firma, que es una aplicación de negocio, por ejemplo, una aplicación relacionada con contabilidad o con el dominio de cada organismo. Y en esta aplicación se han cargado unas librerías, unas APIs en Java y en .NET que llamamos nosotros clientes Esguife. Este, a su vez, se comunica con el núcleo de Esguife. Aquí se ha abstraído como un solo bloque, pero en general serán varios servidores. Este trabaja contra una base de datos relacional y, bueno, existen otra serie de servidores complementarios, como son los servidores de validación de certificados, los servidores de conversión a PDF, etcétera, que iremos viendo en esta presentación. Aquí en detalle tenemos lo que hemos adelantado anteriormente. La plataforma consta del núcleo, el módulo cliente, Java o .NET, la base de datos Oracle. El applet se presenta en dos versiones, ligero, que permite realizar la firma completa en el cliente, y el extra ligero, que lo que hace es realizar el cifrado del Signet Info. Tenemos también un servidor que realiza el balanceo de carga para validar los certificados entre @firma y la FNMT. Como hemos comentado antes, el servidor de generación de copias auténticas en PDFA y servidores dedicados a la validación y cacheo de certificados. Actualmente nosotros somos capaces de generar firmas SADES en los dos formatos que exige el ENI y posteriormente, con la utilización de librerías de @firma, se incorporarán las firmas CADES y PADES. Queremos también ofrecer una visión de cómo ha ido evolucionando el proceso de firma y almacenamiento. En un principio la firma se efectuaba íntegramente en el PC de un usuario, con lo que ello supone de requerimientos de memoria para el PC y de variabilidad del proceso de firma. Posteriormente se pasó a una primera etapa de firma en 3 fases, en la cual en el cliente se realiza solo el cifrado del hash del Signet Info. El Signet Info es un elemento, para los que no lo conozcan, de las firmas SADES, que incluye una referencia al elemento que se está firmando, así como al algoritmo de firma y el algoritmo de hash que se ha utilizado, de manera que se puede asegurar que nadie habrá modificado ni la referencia ni los algoritmos de firma y de hash que se están empleando. Posteriormente hemos pasado a una tercera solución de arquitectura, en la cual el documento está previamente almacenado en Esguife. Esguife se encarga de generar el esqueleto y se devuelve al cliente solo la cadena a firmar. En el PC cliente se cifra el hash, se devuelve a Esguife y finalmente se realiza la integración, composición y almacenamiento de la firma. De manera gráfica podemos ver aquí el primer escenario. La firma con applet ligero, el usuario se autentica frente a la aplicación cliente, que es la aplicación de negocio que necesita hacer firmas. A continuación se descarga el applet, el usuario ejecuta todo el proceso de firma del documento mediante el applet. En el cuarto paso se envía el documento firmado a la aplicación cliente. Esta, utilizando la API del cliente Esguife, pasa a almacenar el documento en el núcleo de Esguife. A continuación este valida la firma, valida el certificado y, si todo ha sido exitoso, se guarda el documento en la base de datos. En el paso 9 se devuelve la respuesta al cliente y
A continuación, hemos realizado unos procesos asíncronos de expansión de firma a formato longevo y generación de copias auténticas para que no impacte en el tiempo de respuesta al usuario. Esta es la fase número 2 de la evolución, que es la firma en 3 fases clásicas. En este caso, primero el cliente se autentica, después se descarga el applet, posteriormente se solicita la firma del documento. En el paso 4, la aplicación cliente genera el esqueleto de firma. En el 5 se devuelve la cadena a firmar. En el 6 se genera la firma componiendo el esqueleto con el hash firmado. En el 7 se envía el hash firmado al cliente. En el 8 se pide almacenar en Esguife, etc. El resto del proceso es igual. En este caso, el documento puede estar o bien almacenado en la aplicación cliente, que es una aplicación de negocio, o bien ser transferido desde el PC del cliente a la misma. En el tercer escenario, que hemos llamado 3 fases nuevas, se exige que el documento esté previamente almacenado en Esguife. En este caso, bueno, pues el usuario se autentica, se pide la descarga del applet, se solicita la firma del documento. En el paso 4 vemos que el cliente de Esguife manda el ID del documento y el certificado para la firma, se valida el certificado en el núcleo de Esguife, y en el 6 ya estamos en el núcleo de Esguife. Este se encarga de generar el esqueleto de firma y en el paso 7 se guarda el esqueleto en la base de datos, porque puede pasar un tiempo, puede transcurrir un tiempo desde que se hace la solicitud hasta que el usuario pasa a ejecutar la firma. Inicialmente se podría almacenar el documento sin firmar, como tenemos ya desde el principio en Esguife, y de manera temporal se guarda el esqueleto. El resto del proceso es similar a lo que hemos visto antes. Nosotros detectamos una serie de problemas, principalmente porque los usuarios se quejaban de que las firmas requerían bastante tiempo. Como vemos aquí, había 2 tipos de operaciones que conllevaban unos tiempos de respuesta inaceptables, que son la expansión de firmas a formatos longevos y la validación de certificados. Como vemos aquí, cuando un documento tiene 3 firmas, nos llega en SADES-BES, que no es un formato longevo, se realizaba una llamada mediante servicios web a Esguife para solicitar el documento firmado. Y esto conllevaba, en primer lugar, 3 llamadas a @firma o al prestador de servicios de certificación para validar los certificados y 3 operaciones que ya se podían ejecutar en local para comprobar la integridad de las firmas. A continuación, teníamos que hacer, en este caso, como mínimo, 12 llamadas OCSP. Existen 2 métodos para comprobar el estado de un certificado, que son la OCSP y CRL. Las OCSP son respuestas específicas de un certificado concreto y ocupan menos espacio, pero como vemos aquí, en el caso mejor, en el que tuviéramos una cadena de certificación con solo 2 certificados, el certificado firmante o el certificado de sello tiempo más el raíz, que no hubiera más certificados intermedios, en este caso ya teníamos la necesidad de hacer 12 llamadas OCSP, 3 por, en cada caso, el OCSP del certificado firmante, el OCSP del certificado raíz, el OCSP del certificado con el que hacemos la marca de tiempo y el OCSP del certificado raíz de esa marca de tiempo. Como vemos, el 2 y el 4 son el mismo. Por tanto, 3 por 2 igual a 6. Vimos que 6 de estas 12 llamadas podían reducirse a una sola, cacheando este tipo de respuestas, ya que se habían recibido posteriormente a la generación de la firma. Y vimos, ya estamos avanzando un poco las soluciones que desarrollamos, que se podía ampliar el documento de manera asíncrona y validar de manera local los certificados. Aquí hemos hecho una descomposición del proceso de almacenamiento y validación de firma. Primero se valida la estructura del documento y la integridad de la firma. A continuación se llama @firma para verificar cada certificado. Lógicamente hacemos primero los procesos que conllevan menos tiempo para que en caso de que dé lugar a algún error se aborte el proceso antes, ¿no? En ese momento termina la validación del documento y se da una respuesta online al usuario. Y se da inicio a la ampliación a la firma longeva. Las firmas longevas
son firmas que están dotadas de validez a lo largo del tiempo, que incluyen la información de todos los certificados de la cadena de confianza y de las respuestas de validación de dichos certificados, y que son firmados periódicamente con un sello de tiempo que utiliza técnicas seguras según el grado de avance de la criptología en ese momento. Para realizar la ampliación, en primer lugar pasamos a SADES-T, incluyendo un sello de tiempo o marca de tiempo, y se empiezan a obtener todas las respuestas OCSP del prestador de servicios de certificación. Y vamos ampliando sucesivamente a cada uno de los estándares de firma longeva, SADES-C, X, XL y por último A. Y ya el documento queda cerrado. Hicimos un estudio detallado mediante trazas del tiempo que se consumía en cada una de las etapas del proceso, y vimos que lo que más tiempo consumía eran las llamadas externas. En concreto, en aquel momento, en marzo del 2012, cada llamada OCSP conllevaba un segundo. Y bueno, el problema fundamental, lo que más tiempo llevaba era la ampliación de firmas a longevas. De ahí la necesidad de dar una respuesta lo más inmediata posible al usuario y realizar en un proceso de background periódico las ampliaciones de firmas. Esta es la primera de las soluciones que arbitramos, que es el almacenamiento con expansión asíncrona de firmas. Ya la hemos ido avanzando y bueno, lo que hacemos es que a la hora de almacenar un fichero en Esguife, este se guarda en SADES-BES. Posteriormente hay un proceso asíncrono que se ejecuta cada 2 minutos, pero es configurable, como vemos aquí. La frecuencia del proceso viene determinada por un parámetro del fichero de configuración CA newBinny, que por defecto tiene un valor de 120 segundos. En caso de que efectivamente se produjera un error, se desencadena un proceso de envío de notificación a las direcciones de correo electrónico preconfiguradas. Por tanto, podría ser, en algún caso no es normal, no es habitual, pero podría ser que a un usuario se le da una respuesta inicial que da a entender que la firma se ha podido completar sin problemas, y en un porcentaje muy reducido de casos, posteriormente, se desencadena un proceso que exija la renovación de la firma, pero creemos que es un mal menor frente al beneficio que supone el dar una respuesta interactiva lo más rápido posible al usuario. Este es el proceso. En primer lugar, el cliente pide el almacenamiento a Esguife. Esguife almacena después el documento en la tabla almacén docs, que es la tabla que guarda los documentos originales. A continuación, una vez que lo ha conseguido almacenar, devuelve una respuesta al cliente y se inicia el proceso de expansión a firma longeva. En caso de que hubiera un error, se obtienen los datos de una base de datos de contactos y se envía el mensaje pertinente. Las ventajas de esta solución es que el tiempo de respuesta es reducido y prácticamente constante, con independencia del número de firmas del documento, ya que lo que verdaderamente consume tiempo son las validaciones OCSP, que tardan mucho más que una validación de un certificado. Además, una de las ventajas es que, tal y como lo hemos construido, su funcionamiento es transparente para las aplicaciones, ya que por parámetros se puede establecer si se desea el almacenamiento asíncrono o no, pero si no se incluye el parámetro se puede seguir funcionando perfectamente. Como hemos avanzado, hay una potencial desventaja, que es que puede producirse algún error que haga que se aborte el proceso de ampliación de firma, y en ese caso habría que establecer un procedimiento interno para resolver estas situaciones, que son muy pocas. Quizás aquí viene muy detallado para que luego el que quiera lo pueda consultar, pero indicamos todas las fases del proceso y cuáles se efectúan de manera online y cuáles se realizan en batch. En primer lugar, se comprueba el token de autenticación de la aplicación, después se valida que el documento cumple la sintaxis del esquema SADES y la firma es íntegra, posteriormente se comprueba la fecha y validez del certificado de firma,
se obtienen los nombres de los firmantes del documento para almacenar en base de datos, se almacena el documento en la tabla de almacén docs, se desencadena el proceso de conversión a PDF, porque SGIFE, una de las ventajas que tiene es que para todo documento genera automáticamente una copia auténtica. Y bueno, finalmente se da una respuesta al usuario y comienza el proceso batch en el que se hace la ampliación a SADST, se empiezan a recibir las respuestas OCSP, se integran, se construye el SADS XL y se almacena en almacén docs. En el caso 2 tendríamos archivar documento, que es SADS A en vez de SADS XL, que añade un sello de tiempo a todo eso. El resto de pasos son los que ya hemos detallado anteriormente. Otro. Vamos a uno de los elementos de la solución, es el caché de la respuesta de verificación de los certificados. ¿Cómo logramos esto? Lo logramos de dos maneras. Una, cacheando las respuestas del web service de @firma y también recibiendo las CRLs de los certificados caducados por parte de la CNMT. Esta recepción de las CRLs de los certificados de la CNMT, que son los de funcionario de clase de AP1 y de AP2 y de los certificados de clase 2TA, los que usamos todos para la renta, pues nos las envían todos los días a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Entonces hay unos procesos que trocean las CRLs y los incluyen en una base de datos para saber si el certificado está caducado o no. El sistema, dependiendo de parámetros, como ha dicho antes Andone, es decir, estos parámetros de optimización no son para todos igual, sino que dependiendo de las características de las aplicaciones, puede haber aplicaciones que por sus especiales características de seguridad requieran una comprobación en línea absolutamente de todo. El sistema es configurable y así es como se hace servir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Damos un certificado por bueno de la CNMT si no está en la lista de CRLs. Esto tiene el problema de que hay un gap de unas horas en lo cual puede colársenos alguno. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros en todos los casos, todos los documentos acaban en SADSA. Entonces todos van a sufrir un proceso de expansión de firmas en donde, como ha dicho antes mi compañero, ese evento desencadenaría una serie de correos a los jefes de proyectos del sistema de información y haría que, bueno, de hecho hace que nos demos cuenta. Otra cosa que quiero resaltar es que muchas veces nos llegan documentos firmados con certificados ya caducados y tenemos que darlos por bueno porque son las reglas del sitio, vamos. Entonces, bueno, como hemos comentado antes, vamos a ver un poco la arquitectura. La arquitectura es que, por un lado, está la CNMT. Bueno, la CNMT está allí, envía todos los días vía la red SARA y vía Internet, por si hubiera algún tipo de problemas en la red SARA, a 4 servidores de recepción de las CRLs, a esas horas que he mencionado antes, la lista de los certificados caducados. El sistema de la CNMT permite que yo solicite un vuelco diario, me avisan inmediatamente, incluso vía móvil y correo electrónico, si hay alguno de los servidores que han fallado, por lo que fuera, y básicamente se usa un FTP seguro, o sea, también admite la CNMT un FTP claro. Nosotros
optado por un FTP encriptado. Y bueno, entonces ahí hay unos servidores que se encargan de recepcionar las TRLs y meterlas en una base de datos Oracle y en una base de datos SQL Server. La base de datos Oracle va a ser utilizada por Esguipe y la base de datos SQL Server va a ser utilizada para la autenticación de los usuarios en nuestro portal. Una de las cosas otro de los problemas que teníamos es que cuando se cae @firma, pues nadie podía entrar al portal porque la mayoría de nuestras aplicaciones requieren uso obligatorio de certificado. O sea, es decir, aplicaciones que no tengan uso obligatorio de certificado las tenemos, pero son la minoría. Entonces, una de las cosas que más nos impactaba al trabajo del centro, como he expuesto antes, es un centro grande y complejo y de mucho peso las acciones que requieren las aplicaciones, pues había que llegar también a una optimización que los usuarios podían entrar al portal. Entonces, estos cacheos de certificados, nosotros lo veremos más adelante, también cacheamos las respuestas de @firma. Lo voy a ver un poco más tarde en la presentación. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Pues hay dos tipos de certificados, ¿no? Uno, que son de la FNMT, y hay otros que son de @firma. Es decir, por ejemplo, CAFA, por ejemplo, ICEMPE, por ejemplo, CACER, o las entidades privadas de certificación que cumplen, que están en la lista del MITIN de @firma o que las provee con una autenticación especial para aplicaciones que así lo piden, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa cuando el certificado es de FNMT? Pues el sistema va a el web service de autenticación, lo primero que hace es extraer la entidad emisora y el número de serie del certificado. Sabiendo la entidad emisora, sabe si va a aplicar el cacheo de CRLs o va a ser el cacheo de respuestas de @firma. Entonces, si la respuesta de validación está en caché, en este caso estamos en el caso de la FNMT, pues llama al servicio, si no está en la caché, llama al servicio de validación externo, si sí está en la caché, pues salvo que esté en las tablas de los certificados caducados, lo da por bueno. En el resto de certificados reconocidos, lo que se hace es mirar si está en la caché de respuestas de @firma, si está en la caché de respuestas de @firma, se da por bueno. La regla de negocio que hay para los certificados que no son de @firma es que se cachea el primer uso del usuario en un día. Es decir, la tabla de cacheos de certificados que no son de la FNMT de @firma se limpia a las 12 de la noche y la primera vez que un usuario entra, cachea la respuesta de @firma y se reusa. De todas maneras, vuelvo a repetir que todo esto está lleno de parámetros y es posible en cualquier caso, para una aplicación concreta o varias o como queramos, el configurar el sistema para que todos estos cacheos no apliquen. El servidor de validación refuerza el papel crítico que tiene ahora mismo el servicio de @firma como proveedor de validación de certificados. En este caso, estamos usando un servicio alternativo compatible con @firma, que es de la FNMT, que tiene la misma sintaxis, o sea, da la misma respuesta swap, pero solamente es válido para el eDNI y para los certificados de la FNMT. Entonces, volviendo a la transparencia anterior, primero nosotros extraemos el número de serie y la entidad emisora. Si la entidad emisora es la FNMT, pues va a poder ser validado por este servicio de la FNMT, o es un eDNI. Entonces nosotros estamos haciendo
un funcionamiento también de este sistema en base a parámetros, de tal manera que cooperan activo-activo en la solución. Es decir, si @firma se cae, yo voy a poder activar un parámetro que además se activa automáticamente por unos scripts de monitorización mediante la herramienta Nagios. O sea, si Nagios detecta que @firma está caído, automáticamente altera las tablas de parámetros para que los certificados de la FNMT vayan siempre por la FNMT. Todas estas funcionalidades también hemos desarrollado una consola para evitar poner parámetros que requieren intervención manual por operadores del servidor de aplicaciones, para decir que todo tiene que ir por la FNMT, que todo tiene que ir por @firma. Hemos dotado de inteligencia a las herramientas de monitorización para que sean automáticas y también podemos actuar mediante una consola evitando tiempos, o sea, ganando en tiempo de respuesta. Cuando un usuario va a autenticarse en nuestro portal a las aplicaciones que requieren certificado, va a ir a las tablas de caché de respuestas de @firma o a las de las CRLs cacheadas y averiguará si le deja pasar, entonces qué efecto tiene para nuestros usuarios en la actualidad. Por ejemplo, hace 1 año y medio, cada vez que se caía @firma, bueno, era un cristazo, vamos, no había que parara, era, vamos, una mañana funesta. @firma no casca casi nunca, pero cuando casca, a lo mejor casca 2 o 3 días seguidos, porque suele cascar por cosas importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues en las últimas fallos, que repito que falla muy poco, pero que falla también, como todo. Entonces, pues la verdad es que ni nos hemos enterado prácticamente, ¿no? O sea, es decir, el impacto es mínimo, porque solamente la mayoría de nuestros usuarios son usuarios de certificados de la FNMT o de empleado público. Estimamos, un 97% de nuestros usuarios. Entonces, el impacto se reduce al 3% de usuarios que se han autenticado con certificados de CACER, de ICEMPE, de CAPA, de otros PS3. Entonces, bueno, este servidor de validación está hecho con un super servicio de validación que a partir de la entidad emisora del certificado es capaz de determinar si tiene que ir obligatoriamente por el servicio de la FNMT, siempre y cuando esté configurado como activo-activo, porque mediante parámetros podemos poner que todo va por @firma o solo los de la FNMT van obligatorios por la FNMT. Si están configurados como activo-activo, va a ir uno por uno y otro por otro según en la medida de lo posible. También esta solución está interoperando con una solución de HSM que utilizamos para presentarnos a web service con WS Security y autenticados con certificados que están dentro del HSM. Creo que esto ya lo he explicado y como nos han dicho aquí que el tiempo es oro. Bueno, rápidamente vamos a tratar también la optimización de los procesos de backup y almacenamiento. Es necesario en toda organización tener unas políticas de almacenamiento acorde con el valor de negocio de las aplicaciones y asegurar la integridad y la recuperación de los documentos. En ese marco, nosotros hemos tenido desde el año 2007 un crecimiento exponencial del espacio de almacenamiento dedicado a los documentos electrónicos y eso va a seguir así debido al avance imparable de la administración electrónica. Lo que hicimos en síntesis es particionar las tablas. Para ello tuvimos que hacer que los documentos fueran inmodificables, llevando a tablas separadas aquellas partes que puedan variar en el tiempo, y esto tiene como beneficios la reducción de los tiempos de backup, la reducción de los procesos de recuperación y la mejora en el acceso de documentos. Inicialmente teníamos una tabla en la que se guardaban los documentos originales y otra tabla en la que se almacenaban los documentos quitándoles la firma, las copias en PDF con firma longeva SADESA. En Esquife, además, cuando un documento es modificado, nunca se borra, sino que se genera una nueva versión del documento. La solución técnica se basa en
un particionamiento de las tablas que permite además como ventajas realizar un mantenimiento diferenciado de cada una de las particiones, tener una solución de alta disponibilidad y definir una arquitectura y unas políticas de backup y almacenamiento acorde con las necesidades corporativas. Para poder establecer la tabla de los documentos originales como de solo lectura, lo que hicimos fue llevarnos a una tabla nueva que llamamos documentos eliminados, docs eliminados, los campos que pueden variar en el tiempo, que son identificador del documento, motivo de anulación y un campo nuevo que se llama fecha de actualización. Solo se insertará un registro en esta tabla cuando se elimine un documento, minimizando así el espacio de almacenamiento requerido. Y así se consigue que la tabla de almacén docs sea inmodificable. Esta tabla contenía también, además, inicialmente un blog con los esqueletos de firma que se regeneraban y se mantenían de manera temporal hasta que se consuma la firma por parte del usuario, y para ello se creó una tabla separada denominada esqueletos, consiguiendo así, por estas dos vías, que la tabla almacén docs se pueda definir como de solo lectura y hacer una partición por periodos temporales, trimestres, semestres, años, etc. Y darles un tratamiento diferenciado, incluso a nivel de cabinas de almacenamiento, teniendo en cuenta los ciclos de vida de los documentos y su valor administrativo. En esta gráfica se representa cuál era la situación inicialmente, una tabla que era de lectura y escritura, porque había unos campos que señalamos aquí en color magenta, son eliminado y esqueleto de la firma, que contiene básicamente toda la estructura de la firma SADES, excepto la firma propiamente dicha. Y después lo que hicimos es generar una serie de particiones por periodos temporales de la tabla de almacén docs y de solo lectura, y estas particiones van vinculadas a la tabla de documentos eliminados, que tiene documento y motivo de eliminación, y la tabla de esqueletos de firma. Aquí figura la tabla Faro conversión, y lo que hicimos fue eliminar un proceso que había inicialmente en el cual se insertaba una marca de agua con la leyenda anulado en aquellos documentos que habían sido anulados, y así se conseguía ahorrar espacio de almacenamiento, porque ya tenemos una tabla con un campo que indica si el documento ha sido anulado y se puede generar un mensaje enlace electrónico. Por otro lado, como las tablas son de solo lectura, no se pueden modificar, solo habrá que efectuar copias de seguridad en la partición correspondiente al último periodo, y con las demás, con tener réplicas, basta. Bueno, como estamos un poquito fuera de tiempo, voy a ser todavía más breve en esta última parte. Como último factor de optimización, hemos construido, bueno, ya hay una aplicación corporativa muy importante en nuestro sitio que se llama Hotel Web, que es el portafirmas corporativo. Este portafirmas, ¿qué es lo que aporta en este caso? Pues aporta que todas las aplicaciones se descargan de la necesidad de hacer programas para firmar, confundir al usuario, porque cada implementación de la firma, pues unos firman un documento, otros un formulario, otros otra cosa, ¿no? Y entonces se necesita una interfaz común, pues, que la firma sea lo más similar posible, que sea muy eficiente al manejar arrays de documentos, es decir, que pueda firmar 30 o 40 documentos a la vez, porque en nuestro centro esa figura se repite mucho, y luego también que esté optimizado todo en el sentido de que las aplicaciones, mediante unos web services que se han desarrollado, meten los documentos en el GIF donde se pregeneran ya los esqueletos de firma y todo, y concentran todos los documentos firmados al usuario, que al llegar al portafirmas recibe en una única bandeja todas las peticiones de firma, la firma de una vez, y aparte la aplicación de portafirmas es una aplicación muy ergonómica, muy bien hecha, que tiene pues una interfaz de usuario muy cuidado, permite hacer carpetas con los documentos, genera síncronamente un PDFA en línea muy mejorado, o sea, porque le ponen un escudo muy bonito, en fin. Entonces, todo eso
ha contribuido a que nuestros usuarios tengan un nivel de satisfacción muchísimo, exponencialmente más alto que el que tenían. Aún así, hemos observado un aumento importante en el nivel de satisfacción del usuario, pero aún así el usuario VIP de centros como el mío van a requerir más, es decir, que hay sitio para más optimizaciones, hay sitio para emplear pues las huellas dactilares, el problema son el soporte legal de esos nuevos métodos, pero esto es un proceso de optimización continuo que yo creo que nunca se para. Ya hemos acabado. ¿Hay alguna pregunta? Buenas, me ha parecido muy interesante porque además habéis comentado alguna cosa que yo por lo menos desconocía, como era el servicio de la FNMT, que me parece además muy interesante para momentos de caída, pero del proceso en el que estabais generando la firma longeva, me ha parecido entender que ibais pasando desde SADC a cada uno de los estadios intermedios. Bueno, es que es obligatorio, es decir, todo el SADSA conlleva los anteriores. Sí, pero me refiero a todos los intermedios en @firma realmente hay algún... Nosotros tenemos una plataforma específica nuestra y la hemos hecho nosotros. Vale, no utilizáislo, entonces lo que pasa es que no estáis utilizando el servicio. Vale. Vamos a usar las librerías de Integra, que son unas librerías para la expansión a PADES y CADES. Pero el SADES, inclusive el SADES, estamos buscando la interoperabilidad con la plataforma de @firma, pero hoy por hoy tenemos una solución propietaria nuestra que también nos permite ser autónomos en cierta medida hasta que sea absolutamente blindado todo, hasta que nosotros lo consideremos así, y ese es el itinerario en el que estamos ahora. Pero tenemos la voluntad de usar las librerías 100%. ¿Alguna pregunta más? Si lo he entendido bien, el proceso que tenéis de refirma para ampliar los formatos de firma SADES a firma longeva, lo basáis en un sistema vuestro, no en servicios web de @firma. Y por algún motivo en concreto, os lo digo porque tenemos en previsión hacer este desarrollo. Vamos a ver, por un motivo histórico. De hecho, nuestra plataforma fue pionera. La IGAE es la firma es un elemento esencial. Siempre hemos sido, o en tiempo, fuimos por delante de todas las organizaciones, en firma electrónica por esas razones. Nuestra plataforma empezó en el año 2004 y estamos ya en el 2013 y hemos sido muy por delante cuando la firma no hacía SADESA, nosotros sí. Tenemos un proceso histórico que motiva eso. Vale, pero no es un servicio que tengáis previsto poner a disposición de terceros. Bueno, pues eso no es... yo creo que con las posibilidades nuevas que da el reuso de software, pues yo creo que hay aplicaciones que van a competir entre ellas y a lo mejor pues ya nuestra aplicación tiene ventajas, por ejemplo, en la generación de copias auténticas. En formato PDF hacemos 160 tipos MIME. Almacenamos documentos, no solamente firmamos, no es una plataforma de firma solo, es una plataforma de firma y de almacenamiento. Estamos dotándole también de búsquedas textuales, y pienso que es un candidato a ser reusado a corto plazo por otras organizaciones. Entonces, para ahondar en la pregunta que has hecho, nosotros estamos efectuando el sello de tiempo nosotros, porque así no dependemos de una llamada externa y se hace más rápido, pero como nosotros no somos un prestador de servicios de tiempo, son marcas de tiempo, realmente no son sellos de tiempo. Según el esquema nacional de seguridad, las marcas de tiempo valen para nivel bajo y medio, y para nivel alto hay que emplear sellos de tiempo. Por lo tanto, estamos actualizando, y de hecho ya está en producción, la posibilidad de efectuar sellos de tiempo contra @firma. Tenemos las dos posibilidades. Marcas de tiempo es más rápido y se puede utilizar en aplicaciones que no tengan requisitos elevados de seguridad, pero también podemos efectuar sellos de tiempo.
Y otra pregunta que os quería hacer es, nos hemos encontrado con la Asociación nuestra de Gestión Económica regularmente algunos problemillas respecto a los sellos de tiempo que generáis en documentos CoreNet, algunas incompatibilidades con @firma y también incompatibilidades debido al encoding de documentos y demás. Todo esto... Vamos a ver, en la relación a la primera cuestión, ocurre porque @firma da por no válido, @firma da como no válido cualquier documento resellado que no tenga un sello de tiempo emitido por una TSA real. O sea, no, si bien la figura legal de marca de tiempo existe, o sea, realmente son válidos, y de hecho le pedimos a @firma que modificara su plataforma Evalide para hacer esa modificación de que dieran de alta en la plataforma algunos certificados de marca de tiempo para validarlos correctamente. Nuestra plataforma, como he dicho antes, tiene muchos años de uso y por tanto hemos tenido que resellar los documentos, ¿no? Entonces el problema está en que @firma, si no está el sello del SADESA, si no es de una TSA, de un PSC legalmente constituido, lo da por mal. De hecho, como ha dicho Andoni hace un momento, hemos optado ya por hacer sellos externos de tiempo, que también los hacemos en plan activo-activo con un servicio de la FNMT de sellado de tiempo y con la TSA de la red SADA de @firma, el TSA firma. Y eso ya eso no aplica a los documentos que fueron resellados anteriormente. Y luego del encoding, pues eso ya no sé cuál es el problema, pero el problema de encoding puede estar en nosotros, vosotros y en ellos, vamos. O sea, eso habría que verlo en concreto. Sí, bueno. No está resuelto cuánto... el problema es un problema que nos hemos encontrado pues, varias veces con documentos Telcom, con usted, que parece ser que digamos, el encoding que se aplican en los servidores de la IGAE, por lo que hemos intercambiado con algunos técnicos vuestros, pues no parece ser el más adecuado para el tema de acentos y demás. Bueno, ese tema probablemente ocurra porque los Telcom es un ficherito TXT que se imprime con una plantilla XSLT, ¿no? Entonces, se usa los servidores de generación de copias auténticas que transforman a PDF y además si el documento está firmado se les pone una URL de verificación y eso se hace en una granja de servidores Windows y entonces probablemente en el intercambio de la plataforma desde Unix Solaris, que es donde está, en los procesos de generación de copias auténticas se produzca algún tipo de fallo de ese estilo. Entonces, nosotros lo ignorábamos, o sea, es decir, si me gustaría dejarte mi teléfono para tomármelo en serio y arreglarlo. En cualquier caso, en el seno del grupo de trabajo del cliente de @firma se han realizado una serie de intercambios de paquetes de documentos pregenerados por distintos organismos, nosotros, industria, la SEAP, y se están haciendo pruebas de compatibilidad para depurar cualquier posible fallo que hubiera en las firmas de documentos. Gracias. Si os parece, pasamos a la siguiente. Bueno. Sí, tiene que ser rápida, porque damos 15 minutos de retraso y si no, no vamos a desayunar. Buenos días. Mira, mi pregunta era sobre la copia del directorio de los CRLs que hacéis, la copia de los CRLs. Está redundado vía SARA y vía Internet, ¿no? ¿No es excesivo o le habéis encontrado alguna ventaja? Bueno, es que realmente a veces nos fallaba el red SARA y empezamos haciéndolo por Internet. Puede ser que sea más, la administración considera más seguro el aislarse a través de la red SARA de Internet. El coste es el mismo, es decir, por Internet no nos cuesta nada y por la red SARA no nos cuesta tampoco nada y sí que queríamos poner en evidencia los fallos que teníamos a través de la red SARA. Por un lado, queríamos aislarnos de esos fallos, que muchas veces había problemas de DNS o problemas de estos que ocurren,
con Internet, como no hay intermediarios, o sea, estábamos seguros de que iba a ir, y de hecho tenemos un complejo sistema para anotar todos los fallos que se producen cuando viene por la red SARA, para pedir justificadamente a la subsecretaría, que son los que nos proveen del servicio de gateway con la red SARA, pues que lo arreglen. Ya, es que lo preguntaba porque me parece que he visto que el FTP se hace 4 veces al día, ¿no? Sí. Y en ningún momento se ha contemplado la posibilidad de que fuera la copia síncrona, de que fuera la copia online, que también hay posibilidad. Es que entonces estaríamos en como la copia online. O sea, que fuéramos directamente a validar con CRLs el certificado. No, vamos a ver, la copia del CRL se puede programar para hacerlo X veces al día o se puede programar para que en cuanto entre un certificado revocado, pues automáticamente se vaya a la copia vuestra, ¿no? Es que las CRLs se actualizan periódicamente, no instantáneamente. Es un sistema diferente a los CSP. O sea, que no online. El servicio de la TNMT simplemente te preguntan a qué horas quieres las descargas y si quieres un vuelco total o un vuelco incremental. El vuelco total es un vuelco de millones de CRL, pues son todos los certificados caducados al menos en los últimos 2 años. Si un certificado dura 3 años, pues tú solamente quieres los certificados vivos, claro. Y entonces, pues, si alguno de los 4 servidores falla, no pasa nada porque otro lo ha recibido. En el caso de que todos fallaran, habría que ir a un vuelco total y hemos hecho medidas y en 4 horas lo podríamos restaurar. Además, las CRLs tienen tienen 2 campos, el last time y next time, en el que figura cuál es la siguiente hora a la que se va a generar una nueva CRL.